profesora Yona me ha dejado un trabajo imposible, que es hablar después de ella. La próxima vez, José Ramón, te pediré el programa, porque ahora tengo que intentar convencerles que aparte del ribosoma hay algo más en medicina, y en los próximos 20 minutos voy a tratar de darles una fotografía de qué pasa con las terapias avanzadas, con las nuevas terapias. Este es mi centro de investigación en Sevilla. Fue inaugurado en el 2006 y con una pequeña interrupción en la cual, como decía mi mujer, le tengo de temporero en Madrid. Venía trabajando en Madrid de temporero. Ha sido mi vida siempre. Según la Comisión Europea, según la Agencia Europea del Medicamento, el grupo de las terapias avanzadas incluye a la terapia génica, a la terapia celular y a la ingeniería tisular. Yo me voy a centrar mucho en terapia celular, pero las reflexiones que haga tienen que ver también con otras terapias avanzadas. Y empezaré con un ejemplo clínico que tiene que ver con una enfermedad muy prevalente que van a ver ustedes como médicos muchas veces: la diabetes y sus complicaciones. Diabetes no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades que se caracterizan porque el azúcar en sangre, la glucemia, no está bien regulada. Si puedo utilizar estas imágenes es porque esas personas han declarado públicamente que tienen esa condición. Conozco a muchos diabéticos, pero si no puedo poner sus fotos es porque ellos prefieren mantenerlo. Entonces ustedes como médicos tienen que saber que una patología no solamente es una abstracción de la realidad que intentamos explicar en clase, sino que es un conjunto de signos y síntomas que pertenecen al paciente, no pertenecen al médico. Tenemos varios tipos de diabetes. La más frecuente es la tipo 2, pero la que más conocida, porque aparece antes, porque es autoinmune, es quizás la tipo 1. La tipo 1 es una enfermedad autoinmune, es decir, el sistema inmunitario se equivoca y ataca a las células beta, específicamente a un tipo celular. De forma que en los islotes pancreáticos de las personas con diabetes tipo 1 han desaparecido específicamente esas células. La de al lado está intacta. Las células alfa o las delta están intactas, las beta han desaparecido. Lo más característico del tipo 1 es que es autoinmune y que desaparece la población beta. Como las células beta son las responsables de la síntesis, almacenamiento y liberación de insulina, estos pacientes carecen de insulina y por lo tanto tienen que utilizar insulina todos los días, varias veces al día, durante toda su vida. Antes del descubrimiento de la insulina, la diabetes tipo 1 era una enfermedad aguda y mortal. Tras el descubrimiento de la insulina, la diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica. Los médicos algunas veces curamos, la mayor parte de las veces cronificamos patologías. Es el enfermo crónico, es el enfermo más frecuente. Aparte de la tipo 1, la tipo 2 que aparece en la edad adulta, ligada a la obesidad, a la falta de ejercicio físico, de actividad física, al aumento de ingesta, también acaba caracterizándose por una pérdida de la población celular beta y por lo tanto va a necesitar insulina. La pregunta sería, si son pacientes que acaban necesitando insulina,
¿no podríamos fabricar células beta en el laboratorio y devolverles a los pacientes esas células que han perdido? La prevalencia es muy alta. Tipo 2 se calcula, se estima en unos 300 millones en todo el mundo. Tipo 1 sería un 5% de esos 300 millones. Como les decía, antes del descubrimiento de la insulina, la diabetes tipo 1 era una enfermedad aguda y mortal. Aquí les presento a Elizabeth. Elizabeth vivía en Canadá, cerca de Toronto, y fue diagnosticada de diabetes tipo 1. ¿Qué aspecto tiene? Tiene el aspecto de alguien como estos niños de los campos de concentración, un niño que no come. Y sí que comen, los diabéticos comen mucho. Diagnosticamos diabetes muchas veces en un paciente que orina mucho, que come mucho y que pierde peso. Todo se puede explicar estudiando un poco de fisiología. Pierden peso porque la insulina la necesitan para meter glucosa dentro de sus células. Y si la glucosa no entra dentro de la célula, no fabrica reservas de energía. Elizabeth no tiene panículo adiposo. O sea, no tiene lo normal. Cualquiera de los que estamos aquí tenemos una pequeña capa de grasa. Ha perdido masa muscular, porque la glucosa no puede entrar dentro del músculo. Y evidentemente Elizabeth iba a morir en meses si no hubiese vivido en los años 20 cerca de Toronto, donde se descubre la insulina, y aquí tienen a Banting y a Bess. Bess era estudiante de segundo curso de medicina, ayudaba a Banting, Frederick Banting, que era un cirujano militar, que llegó al laboratorio de MacLeod y le hizo una propuesta. Me dijo, creo que podemos aislar la hormona, entonces le daban pancreína y otros nombres, si en vez de triturar el páncreas, primero ligamos el ductus pancreático, hacemos que degenere la parte exocrina y hacemos un extracto de la endocrina. Esa era la idea. Cuando lo hizo, claro, ¿por qué no funcionaba el extracto pancreático? Cualquiera de ustedes, alumnos de fisiología, lo sabe. El páncreas exocrino, ¿qué tiene? Proteasas, amilasas. Si uno toca el páncreas exocrino, puede haber una pancreatitis. La pancreatitis siempre es un mal asunto porque los enzimas que tenían que ir al tubo digestivo se van a la sangre y las proteasas lo que hacen es digerir proteínas. Por lo tanto, digerían la insulina. Cuando Banting le propone esto y con la ayuda de McCormick, de MacLeod, etc., consiguen aislar un extracto de los islotes, a los cuales llaman insulina, se la pincharon a los niños diabéticos y ese es el aspecto de Elizabeth después de recibir insulina. Entonces, tiene el aspecto normal de una niña que está en la menarquia, que está en una edad, digamos, cercana a su primera menstruación, tiene panículo adiposo, ha recuperado la masa muscular. Elizabeth tuvo suerte, vivió más de 80 años y pudo construir un futuro personal y profesional que de otra forma no se hubiera construido. La insulina ha salvado millones de vidas, pero sin embargo transformó una enfermedad aguda en una enfermedad crónica. Dependiente diariamente de insulina, eso también significa una calidad de vida peor, y luego tenemos las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes que no hemos resuelto muy bien? Aumento del riesgo cardiovascular, nefropatía. Vayan a la unidad de diálisis, que está cerca del hospital, y pregúntenle a la gente que se está haciendo una diálisis renal, ¿usted por qué está aquí? El 30% están porque tienen diabetes. Y la diabetes al final, tipo 1, tipo 2, fallo renal, diálisis, necesidad de trasplante. Porque tienen retinopatía diabética, esa es la primera causa de ceguera en el mundo occidental. Porque tienen neuropatía, porque tienen un tipo de gangrena que luego les mostraré en el pie, llamada pie diabético, y esas complicaciones no las hemos visto. Pero antes que nada vamos a ver, ¿podemos hacer células productoras de insulina a partir de células madre, de células troncales?
de células que se pueden diferenciar en cualquier tipo, y esa fue la apuesta del grupo en un momento en el cual aún no sabíamos todo lo que era la célula beta, porque yo quiero fabricar esta célula, pero para llegar a esa célula parto de esa otra, y las diferencias que hay entre esa célula y esa célula, si no las conozco, y ese era en 1996 fue cuando empezamos ese trabajo, y aquí les muestro una serie de trabajos de mi grupo, en el cual habíamos identificado otras proteínas. La pregunta es, ¿cómo voy a fabricar un motor si no sé todas las piezas de ese motor? Por eso la ingeniería genética no nos ayudaba. Por eso meter genes en otras células para que se comportaran como células beta no nos ayudaba. Porque yo quería transformar una bicicleta en un automóvil, pero si no conozco todas las piezas, difícilmente lo puedo fabricar. Y de ahí que nos planteásemos ir a las células madre, a las células que pueden generar otros tipos de células. Entonces empezamos con células de ratón y vimos que podíamos forzar la diferenciación y seleccionar tipos celulares que contenían insulina. Si miran los cultivos que hay a la derecha, verde quiere decir insulina, rojo es extinción nuclear, todas las células eran positivas a insulina. Porque forzábamos la diferenciación hacia insulina y luego seleccionábamos con un sistema genético, es decir, que luego podemos comentar, y nos quedábamos una población pura, lo cual quiere decir que cuando esas células que se comportaban como células beta en el ratón, se las inyectábamos a un ratón, al que habíamos hecho diabético, le normalizábamos la glucemia. Pues ya está resuelto, ¿no? Bueno, nuestra idea no era curar a ratones diabéticos, sino a personas diabéticas. Por lo tanto, tenemos que utilizar células humanas, embrionarias, troncales. Y ese es el proyecto en el cual aún estamos generando datos. La preñez de una ratona son 18 días. Un embarazo en la especie humana son 9 meses. Es un camino un poco más largo. Cuando el camino es más largo, la posibilidad de equivocarse es mayor. ¿Qué hicimos nosotros? Descomponer ese camino largo en muchos trozos cortos, intentar ir resolviendo esos trozos, y aún estamos resolviendo. Aquí les muestro los últimos datos no publicados, en las últimas etapas. No vamos a entrar en los detalles, más o menos este sería el protocolo con células humanas, y en la última etapa podemos ayudar a que aumente la población de células que contienen y liberan insulina. Si miran la parte derecha de estas microfotografías, ven que aquí la suma de verde y rojo produce amarillo. Eso ya lo sabíamos antes. ¿Y por qué verde y rojo? Porque en un caso verde es que tengo una tinción, un anticuerpo que lleva un tag fluorescente que me da color verde, pero también en la misma célula tiño el péptido C. El péptido de conexión, como saben, la insulina son dos péptidos unidos por dos puentes disulfuros. Pero cuando se sintetiza, por el mecanismo que también ha explicado la profesora Layona, es un solo péptido, al cual hay que sacarle un trozo que es el péptido C. Si una célula sintetiza insulina, tiene que sintetizar péptido C. Y allí donde veamos insulina tenemos que ver péptido C, porque es así como se produce. Dicho de otra forma, si en esas microfotografías solo viésemos insulina y no viésemos péptido C, puede ser que esa insulina no viniese de la síntesis de la maquinaria celular, sino que la tomase del medio, porque la insulina es también un factor de crecimiento que añadimos al medio de cultivo. Por lo tanto, tenemos un procedimiento que nos permite obtener células humanas que sintetizan y liberan insulina, que normalizan la glucemia en ratones control, en ratones que hemos hecho diabéticos. ¿Cómo de lejos estamos de aplicar eso a los pacientes diabéticos? Estamos lejos. ¿Por qué? Por muchas razones. Y luego entraremos en cómo un ensayo clínico tiene que garantizar seguridad del paciente, viabilidad, eficacia y qué regulaciones se deben cumplir. ¿Cómo está ese campo ahora mismo en el mundo?
pues hay un grupo de California que ya ha solicitado permiso a la Food and Drug Administration para utilizar células humanas productoras de insulina en un primer estudio piloto. La Food and Drug Administration lo que le ha dicho es que las tiene que poner dentro de un dispositivo, un device. ¿Cómo es ese device? Pues es como si viera, imagínense que esta botellita fuese 1 centímetro por 4 centímetros. Esto le llamaríamos una hollow fiber. Esta hollow fiber la ponemos debajo de la piel, entran ahí los vasos de forma que se vasculariza bien, y cuando ya salen vascularizadas, inyectamos dentro las células. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? ¿Por qué han hecho esa recomendación? Para que si va mal, que es algo que uno siempre tiene que pensar en un ensayo clínico, puedo retirar el hollow fiber, puedo retirar todas las células que he metido dentro. Ese es el estado de la situación. Mi impresión es que faltan años, pero evidentemente algo que parecía posible cada vez está más cerca. Y esa sería más o menos la situación en este momento del protocolo: dividir el proceso en 7 pasos y buscar qué factores en cada paso nos permiten ir dirigiendo la diferenciación celular. Allí donde aparece una estrellita son factores en los que ha contribuido mi grupo. Y como vemos, sabemos bastante de las primeras etapas del paso del estado embrionario al mesendodermo o al endodermo definitivo, y también hemos resuelto bastante bien las últimas etapas, pero en las etapas intermedias tenemos pocos factores. Por eso, si ustedes se van a PubMed y buscan a ver Bernat Soria qué está trabajando y qué está publicando, es decir, yo estoy trabajando en esos factores y haciendo algo de biología del desarrollo de la etapa intermedia, porque es la única forma que tengo de encontrar factores nuevos que nos ayuden a que el proceso de diferenciación in vitro quiere decir en una incubadora de CO2, en una incubadora de cultivo de tisulares, tratar de tener un proceso que sea lo más eficiente posible. Pero creo que eso está lejos. Y no solamente está lejos, sino que tener una célula que produce insulina es parte de la solución, pero no es toda la solución. La diabetes apareció porque un mecanismo autoinmune hizo que desapareciera una población celular. Por lo tanto, si queremos resolver la diabetes, tenemos que resolver la causa, que es el ataque autoinmune, y la consecuencia, la pérdida de células vivas. Cualquier propuesta tiene que venir apoyada por esas dos líneas. Por eso, cuando hacemos trasplantes de islotes, ya sabemos cómo hacerlos, aunque es algo bastante difícil, pero lo hemos hecho y se está haciendo a nivel experimental. Los islotes pancreáticos de un donante cadáver, cuando se implantan en un paciente diabético, también normalizan la glucemia. Pero a los 4 o 5 años, prácticamente el 90% de esos pacientes tienen que volver a recibir insulina sistemáticamente. Están mejor que antes, eso hay que decirlo, y son más estables, pero vuelven a necesitar insulina. ¿Por qué? Porque el sistema inmune es un sistema que tiene memoria, y si tenemos linfocitos T preparados para atacar a las células beta, cuando yo les devuelvo el target en ese trasplante, vuelven a atacar a las células beta y vuelven a desaparecer esas células. Hemos de resolver las dos cosas, y hay una serie de líneas de trabajo que van en inmunomodulación. Cómo coger la cascada autoinmune y pararla en algún momento, pero pararla no globalmente. Yo no quiero tener un paciente totalmente inmunodeprimido. Quiero parar solamente aquellos mecanismos, aquella cascada que ataca a la célula beta. Y aquí tenéis una serie de ensayos que se han realizado ya, la mayor parte de ellos con anticuerpos monoclonales contra tipos de células del sistema inmune para pararlo. El resumen es: en ratón funcionó, en humanos no acaba de funcionar. Esa es otra línea de trabajo que tenemos que llevar adelante. Tenemos que detener el ataque autoinmune, tenemos que fabricar células. Yo podría acabar hoy aquí. Entonces, diríamos muy bien, digamos, trabajamos, publicamos,
conseguimos grants, que es básicamente lo que un científico tiene que hacer, conseguir dinero para trabajar. Pero cuando el paciente te oye eso, te dice, pero ¿y de lo mío qué? ¿Y cuándo tendré yo algo? Entonces voy a mostrarles algunos resultados y con eso una reflexión. No podemos aún, yo espero verlo en los próximos 5 o 10 años posiblemente, células que se puedan implantar en un paciente diabético para curarlo. Curar es una palabra que hay que escribir con mayúsculas. Les dije antes que pocas veces curamos. La mayor parte de las veces los médicos aliviamos y o cronificamos una enfermedad. Pero sí que podemos hacer algo por las complicaciones de la diabetes. Y a lo mejor alguna complicación puede beneficiarse de terapia celular. Por ejemplo, el pie diabético. El pie diabético es una enfermedad vascular y neuropática y no he elegido la imagen más desagradable, hay otras mucho más desagradables. Y si alguien quiere saber esto, en Canarias hay muchos pie diabéticos. Que vaya a la clínica pie diabético y que vea lo que es una gangrena que sale en la calle, que el porcentaje es alto y que tenemos que resolver. Entonces, en estos pacientes, concretamente estos pacientes son del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, lo que hicimos fue una hipótesis. La hipótesis era, puede ser que en los diabéticos lo que ocurra es que las células progenitoras endoteliales que se encargan de revascularizar allí donde necesitamos generar vasos, cualquiera de los que estamos aquí, lo que hacemos es mandar una señal a la médula ósea y la médula ósea suelta un tipo de células que son progenitores endoteliales y esos progenitores endoteliales van generando el vaso y así revascularizamos tejido. Puede ser que ese mecanismo no funcione en el diabético. Luego se ha comprobado que era así, pero en el 2006, que es cuando publicamos esto, eso era una hipótesis simplemente. Si eso es así, es muy fácil. Cogemos la célula donde está y la inyectamos donde hace falta. Eso que el diabético no puede hacer porque su fisiopatología no lo permite, se puede resolver poniendo las células directamente. Tal que ese fue básicamente el esquema. Uno tiene que trabajar. Claro, ahora ya está fabricando medicamentos. Cuidado, vámonos a la primera diapositiva. La Unión Europea nos ha dicho que una célula es un medicamento. Y luego reflexionaremos sobre qué tipo de medicamento es eso. Porque claro, los antibióticos de la charla anterior son moléculas, small molecules, aunque una es muy compleja, es una molécula, que interacciona con el ribosoma bacteriano. Pero ahora estamos hablando de células, que son miles de proteínas y de estructuras vivas que metemos dentro del organismo y esperamos que actúen como un medicamento. Para fabricar ese medicamento hay que fabricarlo en salas llamadas GMP, Good Manufacturing Practice, para que te lo autorice la agencia del medicamento y poder iniciar el ensayo. Y allí en mi centro fue donde abrimos la primera sala autorizada en análisis. El experimento clínico ya es muy simple y el Proof of Concept está publicado, lo publicamos en 2011, que es cogemos las células, separamos una fracción, la reinyectamos por vía arterial y revascularizamos esa pierna, ese pie que estaba gangrenado. Y con eso les hago el resumen. En este momento estoy haciendo 4 ensayos con diferentes tipos celulares, porque la primera pregunta es, bueno, pero esa preparación, ¿cómo de pura era? Pues era una mezcla de células que yo purifiqué algo, pero no era pura del todo. ¿Y cuál de las células es la efectiva? ¿Y qué combinación de células es la que puede ser más efectiva? Esos son los ensayos que estamos haciendo ahora, combinando tipos celulares, pero ya tenemos resultados de cómo eso puede beneficiar al paciente. Una de las cosas, cuando me preguntan, y un científico metido a ministro, ¿qué puede hacer? Pues en realidad no lo sé muy bien, porque hay tantas cosas que son diferentes, es otro mundo completamente distinto. Un científico responde una pregunta cada 4 o 5 años, como mucho. Un ministro tiene que contestar 20 preguntas al día, 20 preguntas de las que obviamente no sabe de lo que está hablando. Pero tienes tus asesores, intentas tirar para adelante. Aprendí muchas cosas.
y hice unas cuantas. Y una de las que me considero orgulloso es de un programa de investigación en terapias avanzadas, le llamamos investigación no comercial, porque no hay una empresa detrás, lo que hay es una idea de un investigador, es el Investigator Driven Research, y en 4 años España se ha convertido en el país de Europa que tiene más ensayos en células madre, ensayos clínicos en pacientes. Todo esto son ensayos realizados con diferentes patologías aproximadamente, y esto es tan fácil como ustedes se meten en una base de datos que es el Clinical Trials de NIH, y ahí les sale. Es decir, y uno puede ver qué ensayos están haciendo, porque cuando hace un ensayo lo tiene que registrar en el Clinical Trials. Entonces, están ahí. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a pasar a la última fase de esta breve charla. Todo esto son ensayos hechos por investigadores. No está la industria farmacéutica. Ya me gustaría a mí que estuviese la industria detrás, porque tiene una capacidad y un recorrido que no tiene un investigador. A un investigador le puedes dar 200.000, 400.000 euros, que es lo que cuesta un ensayo de estos, 1 millón de euros, pero no 500 millones, porque no está. Y hay una cantidad de información no solamente de seguridad y viabilidad, sino también hay observaciones sobre eficacia. Eso significa que tenemos que hablar de modelos de innovación en las nuevas terapias. Y es una pregunta sin resolver. Para muchos de los que por primera vez oyen hablar de estas cosas, piensan que el tema de las células madre poco menos que explotó el año pasado. No es así. El tema de las células madre lleva más de 40 años de desarrollo. Explosionó, por decirlo de alguna forma, alrededor del año 2000. Pero si uno mira cuando se describen las células madre embrionarias en ratón, las hematopoyéticas, que son células madre porque son capaces de hacer sangre, cómo se va construyendo, ve que prácticamente toda la mitad del siglo pasado y los principios de este contribuyeron al momento que estamos viviendo. Cualquier tecnología sigue una cosa que se llama, que fue descrita por Gartner como un ciclo de tecnologías emergentes. Cuando aparecen por primera vez las cosas, hay un pico de entusiasmo, es decir, todo el mundo piensa que esa va a ser la panacea. Luego aparece un valle, una discreta depresión, de decir, pues esto parece que no funciona y tal, y el segundo pico es realmente el que muestra que esas tecnologías se están incorporando. Esto sirve para cualquier tecnología, el ciclo de Gartner. ¿Qué pasa con el ciclo de Gartner si lo aplicamos a las células madre? Es más o menos esto. Es decir, no voy a entretenerme en cada una de las notas, pero alrededor del año 2000 se produjo un pico, es decir, 2000-2003, que parecía que las células madre eran el todo. Luego entramos en una etapa de un poco de decaimiento, también por medidas políticas que estaban en contra de la investigación con células madre, utilizando fondos federales, utilizando fondos de NIH, pero, digamos, en este momento estamos en la etapa de estabilidad y podemos hablar con más conocimiento de causa, no solamente porque existen fondos para investigar en la principal estructura de investigación biomédica del mundo, que son los Institutos Nacionales de la Salud, los NIH de Estados Unidos, sino también porque sabemos más de los fundamentos celulares y moleculares del proceso. Y por lo tanto, junto con eso aparece un mercado. Y esto es un análisis, creo que es de 2007-2008, de cómo iba el mercado de la medicina regenerativa. Y estamos hablando ya de mercados de miles de millones de dólares. Y eso parece mucho, pero un mercado es mucho más grande. Un solo medicamento puede significar ventas de 1.000, 2.000 millones de dólares al año, pero otras veces el nicho es más pequeño. Y muchas de las patologías a las que se puede dirigir la medicina regenerativa son nichos pequeños, las llamadas enfermedades raras. No raras porque sean raras como en español, sino de rare, de baja prevalencia, de baja frecuencia, poco frecuentes. Cuando el nicho es pequeño, la Big Pharma, la industria farmacéutica, tiene menos interés, porque no va a haber beneficios asociados a una cantidad muy grande de pacientes que la utilizan. Y eso es importante, y estos son los últimos comentarios,
porque tenemos que reflexionar sobre cuál es el modelo de innovación para las terapias avanzadas. ¿Es un modelo que pueda seguir el modelo de las small molecules de la Big Pharma? Una inversión de más de $1.000 millones para desarrollar una molécula, ¿no? ¿O tenemos que buscar otros modelos? La propia Big Pharma considera que no puede continuar con el modelo de innovación tan costoso. Pero no solamente es un problema económico, también es un problema conceptual. Cuando hablamos de medicamentos, hablamos normalmente de moléculas. Yo cuando era estudiante de medicina, farmacología era farmacología moléculas. Pero luego empezaron los anticuerpos monoclonales, que también son moléculas pero son un poco más complejas. Y ahora queremos utilizar células como medicamentos. O sea, no solamente es un problema económico de diseño del modelo de innovación, y uno tiene que vivir, tiene que pisar la tierra y saber que las cosas cuestan dinero, ¿no? Sino también de qué estamos hablando. Y si uno me hubiera hecho esta pregunta hace 4 años, me hubiera dicho, bueno, tenemos 2 modelos. El modelo de células autólogas, cojo las células del doctor Diachico, las trato en el laboratorio y se las devuelvo a él. Son sus células, ¿eh? Sería un servicio, presto un servicio, y le facturaremos al hospital por haber cultivado esas células. Y hay otro modelo que es, cojo células heterólogas de donantes, hago bancos celulares y con esos bancos preparo viales de células que funcionen off the shelf. Es decir, que el médico las tiene allí y cuando las necesita las utiliza. Ese sería el modelo industrial. Eso si me lo hubieran preguntado hace 4 años. Porque hace un par de años Dendreon sacó un producto autólogo, el Progress, que hizo que la propia compañía de hoy a mañana valiese $1.000 millones en el NASA. O sea, el modelo no está claro. Y estos son autólogas. Son células dendríticas de pacientes que tienen una forma metastática de cáncer de próstata, que con un tratamiento, cuando se lo devuelves, consigues detener ese cáncer. ¿Cuál es el modelo? La verdad es que no sé cuál es el modelo. Se generan muchas patentes, tampoco está claro cuál es el valor de una patente en terapia celular, porque en moléculas es la molécula y sus usos, y uno puede incluso patentar usos de una molécula, pero las células no las podemos patentar. En Europa no se puede patentar células, ¿eh? Podemos patentar usos, podemos patentar procedimientos. ¿Y cómo desacto es ese procedimiento? ¿Y qué pasa cuando yo cambio un detalle? Por lo tanto, el valor de la patente no es el mismo que cuando hablo de moléculas. Pero la regulación sí que es la misma. Tengo que hacer una preclínica, una fase 1, una fase 2, una fase 3. Tengo que hacer luego los ensayos de fase 4 después del registro de venta. Tengo una regulación que yo recientemente revisé para Europa y que está en el British Medical Bulletin, de las directivas que Europa ha ido generando para cada una de las etapas, y lo que les puedo adelantar es que es muy complejo el regulatorio, que la propia Agencia Europea del Medicamento está aprendiendo a medida que se generan resultados, y que aunque el modelo que estamos utilizando es el de las small molecules, parece claro que ese modelo no es fácilmente trasladable a otros sitios. Este sería el modelo de innovación de la Big Pharma. Se hace algo de investigación básica preclínica, aparece una idea, con esa preclínica haces un desarrollo con modelos toxicológicos, en un momento determinado pasas a fase 1. Fase 1 es el primer ensayo en un paciente, en humanos, en un número reducido de pacientes. Luego haces una fase 2 que tiene que ser multicéntrica, el mismo ensayo pero ya para muchos pacientes. En la primera el objetivo es seguridad y viabilidad, en la segunda ya puedes ver eficacia, y en un tercero ya son cientos de pacientes en diferentes hospitales, diferentes médicos, y puedes ver si es eficiente, es decir, si en diferentes manos el mismo protocolo genera idénticos resultados. ¿Cuánto cuesta eso para una molécula? Más de $1.000 millones. ¿Podemos utilizar este modelo para desarrollar un tratamiento celular? Posiblemente no. Deberíamos de acortar la preclínica, reducir tiempos, reducir costes, pero incluso
hay otros temas, es decir, cómo se accede al mercado y el retorno, que es lo que te preguntan los inversores, y yo cuánto dinero voy a recuperar. Un inversor invierte porque espera recuperar dinero, y así es como funcionan las empresas. Entonces, ese modelo no está bien definido. Pero incluso es un poco más complejo. Puede ser ético, incluso la pregunta puede ser ética. Yo recuerdo un paciente que después de una charla mía dirigida a pacientes y que el nivel es distinto, como pueden comprender, se me acercó en silla de ruedas y me preguntó lo que te preguntan todos los pacientes. Y es, ¿y esto cuándo se utilizará en la clínica? ¿Cuándo espera usted que sea útil? Yo le di la típica respuesta de investigador, que son 5 años. Ustedes se preguntarán por qué decimos 5 años, porque 5 años es lo que suele durar un proyecto de investigación sólido y bien financiado. Y realmente lo que estamos diciendo es, dentro de 5 años sabré los resultados del experimento que estoy empezando ahora. No estoy diciendo dentro de 5 años tendré la solución. Aquel paciente era un paciente de la esclerosis lateral amiotrófica, una degeneración de las motoneuronas del asta anterior, progresiva, que va subiendo por la médula espinal, que cuando alcanza los músculos respiratorios hay que preguntarle, ¿usted quiere que le intubemos y estar con ventilación asistida? ¿O prefiere no ser intubado porque tiene derecho a renunciar al tratamiento y morir? El paciente decide. Ese paciente que me había hecho esta pregunta, cuando yo le dije 5 años, por aquello que es una respuesta típica del investigador, él dijo, a mí solo me quedan 2. Y a mí se me puso la carne de gallina. La lección de este paciente es una lección que nunca se me olvidará. ¿Qué derecho tengo yo a que un desarrollo clínico tarde 10 o 15 años, cuando ese paciente se va a morir y solo le quedan 2? No debería de tener fórmulas que me permitieran utilizar lo que ya parece que pueda funcionar, porque al fin y al cabo la decisión ética es el equilibrio entre el riesgo y el beneficio, y ese tema no lo hemos resuelto. Igual que no hemos resuelto qué pasa cuando vemos que las células van bien y en un estudio con control, con placebo, hay pacientes que no reciben células y pacientes que reciben células. Y cuando el paciente que recibe células, aunque haya firmado un contrato, un compromiso de confidencialidad, que no lo va a contar, el otro paciente, el que está al lado, ve que a él le va bien. Y el que no recibe células dice, ¿yo por qué no tengo células? ¿No? Porque el diseño del ensayo clínico exige que haya un control. Entonces, es ético dejar a ese paciente 2 años, 5 años sin células, cuando ya estamos viendo resultados. Estos son problemas típicos del Comité Ético de Ensayos. Y ya para terminar, lo conceptual y ligado con lo que hemos visto con la charla anterior. En medicina estamos utilizando productos químicos prácticamente desde que existe la especie humana, pero ya desde que los alquimistas empezaron a separar unos de otros, podríamos decir que sobre todo siglo XIX, siglo XX, es el siglo de las moléculas. En la mitad del siglo XX empezamos a utilizar ya productos biológicos. La insulina fue el primero, pero la insulina es un péptido. O incluso el gran desarrollo de los monoclonales. Estamos viendo monoclonales. Y ahora estamos proponiendo células. ¿Y eso qué es? Porque en el caso de las moléculas, yo sé que un antibiótico actúa sobre el ribosoma bacteriano, y no voy a continuar por ahí porque esa es la clase que nos acaban de dar, la excelente clase que nos acaban de dar. Pero a partir de eso, yo digo, bueno, tengo que dar 3 dosis al día, puedo medir la concentración en plasma, estudio la farmacodinámica, la toxicología, y nos pasamos a los productos biológicos, a los biológicos. Eso ya es distinto. Un anticuerpo funciona a veces con una inyección al mes. Entonces ya no puedo hablar de farmacodinámica, de concentración en sangre, pero además el target ya no es un target tan claro, es decir, ya está trabajando sobre un proceso. ¿Y las células? Porque ahora podrían preguntarme, bueno, ¿y esos efectos beneficiosos cuándo aparecían?
3 o 6 meses después de inyectar las células. O sea, un medicamento que cuando lo inyectas en una sola dosis produce efectos a los 6 meses. Toda la farmacología y la farmacodinámica que yo estudié no me sirve para eso. Hay que hacer una nueva farmacodinámica para las células. Pero aparte de eso, y con eso termino, una célula es un organismo vivo. Y los organismos vivos interaccionan con otros organismos vivos. Y cuando esa célula entra dentro del paciente, empieza a hablar con otras células y cambia su fenotipo. Y eso es lo que ahora estamos viendo. Cómo cambia el fenotipo de una célula, medicamento, cuando empieza a interaccionar con los tejidos del paciente y según con qué perfil de paciente. Y esto posiblemente nos va a permitir acotar mejor qué perfil de paciente se puede beneficiar o no de un determinado tratamiento con terapias celulares. Como les he comentado, es un campo apasionante, sin lugar a dudas, pero las preguntas que traíamos no nos sirven para las respuestas que tenemos. Entonces, pues parafraseando al escritor, podríamos decir que si esta era la respuesta, puede volver a preguntarme cuál era la pregunta. Con eso, digamos, me despido y les invito a que visiten Sevilla, donde no solamente hay centros de investigación, sino que además tiene mucha historia, como ustedes saben. Pero todo eso se hizo en un hospital, fue casualidad, el Hospital de San Lázaro, que ven aquí los restos que se conservan de la capilla, una leprosería fundada por Alfonso X el Sabio y que pasa por ser el hospital más antiguo de Europa. El hospital más antiguo de Europa puede perfectamente realizar una de las tecnologías más modernas. Muchas gracias.